Buenas tardes, me llamo Luis Manuel Aguirre y voy a entrevistar al director general de Avisa, Carlos Gutiérrez. Es una empresa en la que me gustaría trabajar cuando me gradúe y la entrevista va a ser sobre temas de ética. Señor Carlos, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que usted enfrenta en su empresa? Pero en este mercado existen muchísimos. Uno particularmente es cuando se puede prestar el hecho de que alguna autoridad te diga, oye, pues para poder hacer tal o cual proceso o construcción, pues, o para agilizar, entra en una temática de lo que es la corrupción. Es un tema muy grave aquí en México, desgraciadamente. Evidentemente, no somos nosotros la única industria que está a expensas de esta situación y finalmente es un tema ético porque entra dentro del índole de los valores y de los principios, básicamente, ¿no? Sí, la segunda pregunta es, ¿cuál es el dilema ético más complejo que últimamente ha tenido que resolver y a qué atribuye usted a la situación descrita en un dilema de carácter ético, administrativo, económico o interpersonal? Y pues mira, hubo un caso, platicaba con alguien también, cuando una persona pide un trabajo, pero tiene una clara preferencia personal sexual distinta, por ejemplo, un homosexual y tiene su derecho precisamente al trabajo, pero por otro lado, en los grupos de equipos a veces la gente no acepta las circunstancias y la situación como se presentó en un momento determinado. Entonces aquí la temática para resolver este problema es la comunicación y el diálogo, ¿no? En este sentido, básicamente lo que estás haciendo es acudir a los valores y a los principios y todo el mundo, independientemente de cuál sea su orientación, no puedes discriminar. Entonces ahí lo que prevalece es el derecho precisamente al trabajo, independientemente de que otras personas piensen distinto o no acepten o tiendan equivocadamente a un tema de discriminación. Entonces es un tema de principios, ¿no? Sí. ¿Usted siguió alguna estrategia particular o una metodología para resolver ese problema? Sí, en este caso es el tema de la comunicación no tanto con la persona, sino más bien con la gente que en un momento determinado tiende a la parte de la discriminación. Yo creo que aquí es hacer entrar en razón a las personas y es el tema de que prevalezca precisamente los derechos de las personas, que son derechos que no son renunciables, y uno de ellos es precisamente el tema del trabajo, y por otro lado, el valor que hay que preservar en este caso viene siendo el tema del respeto y el tema de que cada quien es libre de hacer lo que, desde el punto de vista de sus preferencias, o religión o temas políticos, cada quien escoge mientras no dañen precisamente a terceros y mientras permanezca en el ámbito del trabajo el tema de las competencias laborales, por un lado, y por otro lado, creo yo que la sociedad actual es una sociedad que está pidiendo precisamente aperturas y está pidiendo precisamente el respeto a las determinaciones individuales de cada individuo. Como antes pudo haber sido lo de las personas de color. Sí, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, y actualmente también, inclusive algo que es muy grave, no cae tanto en el dilema ético eso, pero sí me parece una salvajada el hecho de que, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas no les permiten trabajar o que las condicionen en un momento determinado por razones de género, ¿no? O también de que se les pague menos. Entonces todo eso entra dentro del campo, no necesariamente un tema de dilema, pero sí entra en el ámbito de la ética y de los valores, ¿no? Que es lo que hace precisamente, o de donde surgen o podrían surgir precisamente los dilemas éticos, ¿no? Y en la vida profesional siempre está mucho. ¿Le parece que tienen la misma dificultad para resolver un problema ético a un problema técnico, económico? No, yo creo que es más complicado en cierta forma el tema del dilema ético, porque ahí entra un conflicto de valores de personas, ¿no? entre
una elección A y una elección B, ¿no? En el caso de lo que te decía del derecho al trabajo por un lado, por otro lado un grupo de equipo de gente que no acepte a esta persona, entonces tienes que entrar a un tema de la comunicación para poder resolver, como decía yo, la circunstancia y la situación, pero sí, la parte técnica no hay ningún problema, porque tú la puedes subcontratar o la puedes, si hay alguna que no tenga la capacidad o los conocimientos, lo puedes finalmente, te puedes apoyar en terceros, ¿no? Y acá, desde el punto de vista de la ética, pues es algo que surge, que es un tema de valores, que es un tema de principios, es un tema inclusive de derechos. Entonces tú tienes que tomar seleccionar qué es lo correcto, y lo correcto es aquello que se apega precisamente a los derechos humanos de las personas que todos tenemos, y que esos derechos empiezan y dan vida precisamente en tu trabajo, en tu casa, en tus propias manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es básicamente hacer que prevalezca lo que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Y por tanto las empresas se nos pide también velar por esos valores que ahora están muy erosionados en el país, ¿verdad? Y el tema es de que en el caso, por ejemplo, de que te pidan un mochi, como comúnmente se dice, para dejarte trabajar, pues el tema es decir no y punto, ¿no? Y pare donde paren las cosas, ¿no? Que es común en este país esto, ¿no? Sí. Es común. Pues muchas gracias. No, al contrario, creo yo que este tipo de materias les ayuda mucho a ustedes, y finalmente van a tener que tomar decisiones muy puntuales en su vida, entonces no les queda otra más que entender muy bien y diferenciar muy bien lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y actuar en consecuencia, y no porque todo el mundo diga, oye, pues no pasa nada, no, sí pasa, ¿no? Sí, claro que sí pasa, y si queremos un país congruente, precisamente con los valores y los principios, cada uno de nosotros debemos ser defensores de ellos, ¿no? Y va a haber muchos dilemas éticos en tu vida profesional, y siempre la manera de resolverlos es haciendo caso, si me permites, al corazón y a la inteligencia, es decir, saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal, y saber que hay ciertos valores que son superiores a otros. Entonces, creo yo que el hecho de que ustedes estén aprendiendo eso, pues es muy valioso no solamente para ustedes, sino también para la sociedad en conjunto. Muchas gracias, no, al contrario.